Gracias por continuar con nosotros. En esta segunda entrevista, junto a Carmina Valdizán, vamos a tratar el discurso que dio el presidente de la República ante el Congreso, al Pleno del Congreso de la República, en el cual, el presidente de la República anunció la primera parte del programa de emergencia y recuperación económica. Un antecedente, el presidente dice con toda claridad que no estamos inmunes, que ya el país está empezando a sufrir las consecuencias de algo que es casi ya confirmado, una recesión mundial. Nuestros principales socios comerciales están sufriendo esa caída en la actividad económica y no podemos no podemos estar inmune a eso. De un crecimiento esperado de alrededor del 3.5% que había calculado el Banco de Guatemala, hoy, sin medidas, sin nada hecho todavía, sino recién anunciadas, ya se está haciendo un cálculo que el crecimiento económico sería tan solo del 2.5%. Con las medidas, nos dice el presidente, espera que recuperemos un poco, medio punto, y pudiéramos ubicarnos al final del año en 3.1. Pero claro, eso sería la consecuencia de que todas las medidas y todas las decisiones pudieran pues tener un efecto positivo. Vamos a tener una entrevista con varios personajes, con varios actores, varios que inciden en todo esto, y vamos a iniciar con el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, el licenciado Javier Cepeda. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes, gracias por la invitación, estamos a las órdenes. ¿Cómo recibe la industria de Guatemala este anuncio de la primera parte del programa de emergencia y recuperación económica? Sin duda alguna, había que tomar algunas decisiones y hay que ir para adelante con algunas decisiones y acciones que hay que tomar, retomando las predicciones que se hablan de que podamos estar cerrando en 2.5% de crecimiento económico. Realmente eso es no tener crecimiento, porque el crecimiento de la población ronda alrededor del 2.5% también. Entonces es más preocupante. Si recuperamos ese 0.5, pues es menos complicado, pero realmente definitivamente es impactante lo que se tiene. Y si tomamos en cuenta también otro factor que probablemente a veces lo perdemos de vista por estar enfocados en el coronavirus, como es la devaluación del peso mexicano, el impacto que eso pueda tener en el contrabando, realmente para nosotros es una situación bien complicada y nos preocupa por sobremanera los guatemaltecos. En este momento, en la crisis del coronavirus, la salud y la vida de los guatemaltecos es lo más importante, pero seguidamente es el empleo y el empleo formal. Entonces, definitivamente es preocupante. Esperamos que estas medidas sean analizadas de alguna manera muy rápidamente, pero con mucha conciencia, porque también esperamos que esas medidas tengan una visión también no solo de corto, sino que de mediano y largo plazo, porque definitivamente países como los nuestros reciben el coletazo unos meses después, no es tan inmediato, pero esperemos que realmente podamos todavía salir adelante y que el impacto no sea tan complicado como puede ser en otros países. Ya vemos que ahora, hoy por hoy, a estas horas ya el coronavirus ya está en toda Centroamérica y evidentemente no hemos visto una mayor coordinación regional y creemos que ese es otro de los puntos que debería abordarse a nivel de gobiernos, es cómo realmente demostrar la famosa integración centroamericana para tomar medidas no solo como países individuales, sino como región, porque eso es algo también muy importante para que nos pueda afectar lo menos posible. Ingeniero, ¿usted cree que eso sería factible en vista de que la Unión Europea, con todo, y la Unión Europea no lo logró? Italia le pidió ayuda a Alemania se la negó, por eso aceptaron la ayuda de China. Alemania cierra hoy completamente. ¿Cómo ves? No, por eso lo pongo sobre la mesa, porque creo yo que esa es una muestra más de que no existe una famosa integración centroamericana. Pues este podría ser un buen ejemplo de que estamos unidos, pero no hay coordinación política a nivel de gobiernos. Lamentablemente cada país va a tener que hacer o está haciendo sus esfuerzos individuales, pero siempre he pensado de que Centroamérica, si es que nos miran, los que nos miran nos ven como región. Solo nosotros somos los que nos vemos todavía como 5 o 6 países independientes. Entonces, este es un llamado de atención para que ojalá podamos hacerlo desde el sector público y el sector privado. Nosotros a nivel del sector industrial hemos tenido reuniones y comunicaciones regionales para ver cómo hacemos para también proponer a los gobiernos de manera regional.
pero es un gran reto. Creo que ¿no? Las medidas que ha tomado el presidente o que ha propuesto el señor presidente, creemos que sí, evidentemente son algo que tenía que tomarse. Los expertos tendrán que hacer los análisis. Nosotros también estamos a lo interno haciendo ciertos análisis técnicos en ver cómo también contribuir y proponer para las segundas fases algunas otras medidas que pudieran ser algo que impacten lo menos posible para la economía del país. Licenciado, un tema que tiene preocupada a la gente, entendemos que tiene que ver mucho con esa situación especulativa, la ansiedad que se genera ante ciertas medidas, en fin, y que llevaron a que hubiera incidentes de desabastecimiento de ciertos productos en particular. Y aquí la pregunta es muy clara. La industria guatemalteca, su capacidad productiva está en la posibilidad de reabastecer y garantizar de que esta situación extraordinaria que se dio en los últimos 3-4 días, pues bueno, lo vamos a tener como anécdota, pero que efectivamente hacia futuro podemos contar con productos en los supermercados, en los mercados de primera necesidad y de uso industrial, en fin, de todo lo que la industria guatemalteca provee. Es muy interesante esa pregunta y aprovechamos el espacio para poder enfatizar nuevamente que lo que ha existido en Guatemala no es un desabastecimiento. Lo que sucede es que hubo una demanda fuera de lo común. Por ejemplo, en el caso específico del jabón alcohólico, el jabón en gel. El gel con alcohol. El famoso gel. Un industrial, miembro socio de Cámara de Industria, nos comentaba que ellos fabricaban 1,000 cajas al mes y que de un día para otro vino una cadena de supermercados muy fuerte que les pidió 20,000 cajas. O sea, de 1,000 cajas al mes a 20,000 cajas al mes hay que hacer ajustes. Entonces estos empresarios lo que están haciendo es, desde quien le provee el bote de plástico hasta las tapaderas, hasta los insumos, hasta sus propias líneas de producción, hay que acomodarlas para esa demanda inesperada, lo cual se va a tardar unos cuantos días. Pero abastecimiento, la gremial de alimentos y bebidas adscrita a Cámara de Industria, que representa pues la mayoría del sector de alimentos y bebidas en Guatemala, ayer cabalmente sacó un comunicado en el cual afirmaba que sí tienen los inventarios y la capacidad de abastecer. Lo que sucede es que ante una demanda inesperada hay que hacer ciertos acomodos en la misma cadena de valor y hay que hacer ciertos también acomodamientos en cómo suministrar y en ese abastecimiento hacia los centros de distribución, los centros de venta, los supermercados, tiendas. Y es ahí donde queremos hacer también un llamado a la población para que nos enfoquemos en combatir el coronavirus y no en promover el pánico virus, que eso es lo que está pasando, que el pánico generado por las redes o generado por las conversaciones nos ha hecho enfocarnos en el pánico virus y no en contrarrestar el coronavirus. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el pánico virus es precisamente esa... No, pero me refiero en términos reales. Es una amenaza real. Las personas que han venido diciéndolo hace 2 meses más o menos han dicho la amenaza viene. Muchos países no se han preparado. Vemos a Italia, nuevamente vemos a España, Gran Bretaña el día de hoy. Estados Unidos, los casos pasaron de 5,000 a 8,900 tantos. Hoy, donde iban con el conteo, posiblemente van a seguir más. ¿Cómo se mantiene una perspectiva real de... Si es una amenaza real, no tenemos que quitarle importancia para que no crezca más? Seguro. Y cómo no entrar en pánico? En primer lugar, yo creo que es importante las medidas que ha tomado el gobierno de la República en función de tratar de prever lo más que se pueda y tomar medidas sanitarias, promover el trabajo en casa, que dicho sea paso, como Cámara de Industria estamos poniendo en manos de los pequeños y medianos empresarios una herramienta de teletrabajo, dándoles por 3 meses gratis las licencias para que puedan utilizar herramientas para promover dentro de sus empresas el teletrabajo. Por otro lado, las empresas que deben de seguir trabajando por cualquier razón que sea, sí mantener los códigos y los protocolos de higiene y de salud como los está mandando el Ministerio de Salud. Por otro lado, también promover lo más que se pueda el trabajo en casa, el tema de los reglamentos y los protocolos, seguirlos. Y nosotros con la DIACO y con el Ministerio de Economía también hemos estado haciendo acompañamientos para monitorear que los productos están en los centros de venta, estén también en los precios que deben de estar.
o en los rangos de precios que están y que estén abastecidos. Pero otro llamado a la población es tratar de veras de no dejarnos llevar por ese pánico. Hoy tenía una conversación con una persona, un ama de casa, que me decía, sí, tiene razón Javier, yo caí en el pánico virus porque yo nunca compro frijoles en mi casa, pero compré frijoles y compré no sé cuántas partes ¿por qué compró? Porque no sé, porque me dejé llevar por el pánico. No, Entonces, eso es un tema ahí es algo donde creo de que ansiedad y de cosas. Vamos bueno, primero anunciamos que tenemos al diputado Carlos Barreda, jefe del bloque legislativo de la Unidad Nacional de Esperanza en línea. Y bueno, el diputado fue parte de los que estuvieron en el pleno y escucharon el discurso del presidente de la República. Así que vamos a tener esta oportunidad de cuestionarte, preguntar al diputado cómo escuchó, cómo digirió el mensaje del presidente de la República. Diputado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la entrevista, un saludo a todos. Muchas gracias, diputado. Bueno, ¿cuáles son sus reacciones como jefe del bloque legislativo UNE ante las medidas anunciadas por el presidente dentro del programa de emergencia y recuperación económica en su primera parte? Pues ya tengo los documentos, los he podido revisar. Hay un documento que es una propuesta de ampliación presupuestaria. Esta propuesta de ampliación presupuestaria no tiene mucho relación con la emergencia económica que ha desatado la situación del coronavirus. Prácticamente es una ampliación que se estaba esperando, que venía a incluir una serie de temas que al no haberse aprobado el presupuesto 2020 habían quedado fuera. Estamos hablando de una ampliación de 7.000 millones, donde solo alrededor de 500 millones tendrían alguna relación con el tema de fortalecer el presupuesto del Ministerio de Salud para que cuente con los recursos que le permitan combatir el coronavirus. Lo demás, estamos hablando de los pactos colectivos de educación, de salud, de gobernación. Estamos hablando de un fortalecimiento del presupuesto del sector justicia. Hay casi 850 millones para pago de deudas de arrastre de consejos de desarrollo. Hay apoyo a la Contraloría General de Cuentas. Hay un pequeño fondo de 200 millones para un fondo contra el hambre que el presidente anunció. Es una propuesta de ampliación que no tiene nada que ver con la emergencia. Aparte, recibimos un documento de un programa de reactivación económica en su primera fase, que también tiene medidas muy generales. Habla de la aprobación de 2 leyes, de la ley de leasing, de las reformas a la ley de bancos y grupos financieros, y de acciones que tiene que hacer el Ministerio de Economía a través de la DIACO y que tendría que hacer de alguna manera pues también coordinaciones interinstitucionales que tienen que funcionar. Diría que no tenemos todavía una propuesta bien definida, y especialmente para los guatemaltecos que trabajan por su cuenta, que tienen pequeños negocios. Recordemos que el 70% de la economía guatemalteca está en la economía informal, y son trabajadores por cuenta propia o gente que tiene pequeños negocios. Y aquí es donde tenemos que discutir cómo garantizamos que estas personas sobrevivan y que estas empresas sobrevivan, especialmente si vamos a llegar a una situación en la cual pues se decrete una cuarentena total, como está ocurriendo en Italia, como está ocurriendo en España, en otros lugares donde ya el virus ha avanzado con más fuerza. Y acá el problema es que estas pequeñas empresas, estos trabajadores por cuenta propia, pues no van a tener dinero. ¿Y cómo van a pagar sus cuentas? ¿Cómo van a pagar la energía eléctrica? ¿Cómo van a pagar el agua, los colegios de los niños? ¿Cómo van a pagar sus compromisos financieros, si deben la tarjeta de crédito, o si están pagando el carro, o si tienen un pequeño préstamo que tienen que cumplir? ¿Cómo esas pequeñas empresas van a pagar sus planillas de trabajadores o van a cumplir con sus obligaciones tributarias? Yo creo que ahí es donde tenemos que aterrizar y de precisar más, y creo que ya hay 2, 3 propuestas en el Congreso que van ya en esa línea, y creo que hay que pulirlas, buscando de alguna manera mitigar el impacto económico
al pequeño, al mediano empresario, a los más pobres, a los que no tienen un empleo formal y que no están vendiendo o que no están pudiendo salir a trabajar o que sus negocios prácticamente están vacíos y no están pudiendo obtener los ingresos que les permitan cumplir con sus compromisos del día a día, pues. Y esto creo que son los temas que hay que discutir. Señor diputado, una pregunta. Entiendo que en la propuesta sí hay un fondo de garantía de 100 millones para las pymes. Independientemente de eso, estoy de acuerdo con sus comentarios, pero quisiera que me hiciera un comentario puntual con relación a lo que dice de la construcción del edificio del Congreso. En estos momentos, ¿usted cree que eso realmente es importante? Pues mire, la verdad es que nada que ver. Creo que el presidente desaprovechó una oportunidad para transmitir y dar con más claridad cuáles son las medidas de corto, mediano y largo plazo. Y en estos momentos el edificio del Congreso pasa a segundo plano. Ponernos a construir 5 hospitales, pues qué bueno, y si quiere le aprobamos el préstamo, pero eso, recordemos la debilidad institucional para realmente poder operar todas estas cosas que son necesarias, como el Metroriel y otros proyectos de gran envergadura que él habló, que son necesarios, pero esas son medidas de mediano y largo plazo. Estos son temas de detonadores de crecimiento económico, de reactivación económica, pero no tienen nada que ver con la emergencia económica que tenemos ahorita, de miles de guatemaltecos que no van a poder tener ingresos. Y ese es el punto. Yo creo que no hay una propuesta todavía del gobierno, no tiene claridad, y no nos presentó realmente un programa de emergencia que la población diga, bueno, ¿cómo voy a pagar yo mis cuentas a fin de mes? O después de esta situación que se puede alargar 2, 3 meses, no lo sabemos. No somos China, no somos Irán, que son estados fuertes, con economías planificadas, con otro tipo de esquemas, y si nos comparamos con Italia y España, tampoco nos podemos comparar. Aquí estamos en otra latitud. El margen también de política fiscal es muy limitado, muy limitado. Entonces creo que sí se necesita mucha comunicación entre el Ejecutivo, el Congreso, para tomar las medidas con prudencia, con calma, pero que sí lleguen a la población, lleguen al guatemalteco, al pequeño mediano empresario, que va a ser el más afectado por esta situación. Una pregunta muy concreta a usted como jefe de bloque legislativo. ¿Podría esperarse que la UNE apoye algunas de las propuestas o algunas de las solicitudes que ha hecho el presidente de la República a los diputados, a los diferentes bloques? Estamos hablando de, usted ya lo dijo, 2 leyes, algunos préstamos y pues probablemente también la ampliación presupuestaria. ¿Cuál es la posición política de la UNE respecto, no entrando en el detalle, sino en general, para poder alcanzar algunos consensos y que en un plazo breve pudieran aprobarse algunas de las cosas? Bueno, nosotros hemos presentado una iniciativa como Comunidad Nacional de la Esperanza, precisamente orientada a atender la emergencia económica, y aquí hemos hablado de alguna manera buscar diferir los pagos, en este caso de ciertos servicios básicos, y que se garantice la prestación de estos servicios, como también de los compromisos financieros. Es decir, no estamos diciendo que no se van a pagar las tarjetas de crédito o que no se van a pagar los préstamos hipotecarios, o no. Busquemos cómo diferimos esos pagos al 31 de diciembre, por ejemplo, o ciertos pagos tributarios, si se pueden diferir y que el contribuyente los pueda pagar de aquí al 31 de diciembre, por ejemplo, el impuesto al valor agregado o el ISO o otros temas. Sin embargo, requiere, como vuelvo a decir, que el Ministerio de Finanzas y la SAT nos vean qué viabilidades hay realmente de estas propuestas, porque la situación fiscal tampoco es muy buena de Guatemala. La ley del leasing nosotros lo hemos apoyado siempre, pero eso no tiene nada que ver con la situación de este momento, y qué bueno, para avanzar la economía, tiene el apoyo del presidente. Las reformas a la ley de bancos y grupos financieros para garantizar que sea una situación que Dios no lo quiera, que requiera una intervención en el sistema financiero por parte de la Junta Monetaria, pues también tiene todo el apoyo. Y de hecho nosotros la dictaminamos
desde la Comisión de Economía ambas leyes, ¿cómo no las vamos a apoyar? Pero no son leyes que van a resolver los problemas inmediatos. Sí que nos van blindando. Nos ha dado un panorama general de la posición de la Unidad Nacional de la Esperanza. Seguramente vamos a seguir tratando con ustedes hacia futuro otras entrevistas y temas más puntuales. Bueno, licenciado Cepeda, ha escuchado ya una versión desde el ámbito político, en términos generales, hacia las propuestas que el presidente de la República ha planteado hoy en el Congreso. Ya muy concreto, él ha pedido, por ejemplo, que el IRTRA, que el ICS, que el INTECAP difieran los pagos que le corresponden a las empresas, ha hablado de que se preparen planes de contingencia, ha hablado de la devolución del crédito fiscal hasta por 2.600 millones de quetzales. Carmina anticipaba fondos de garantía para MIPYME, para la vivienda, en fin, son alrededor de 30 medidas las que él anuncia. ¿Cómo las analizan ustedes en particular? Y si hace falta a su criterio desde el sector industrial, algo donde tendría que ponerse énfasis. En términos generales, nos atreveríamos a decir que medidas o propuestas como las que está haciendo del crédito fiscal, el tema del ICS también, creemos que son medidas bastante acertadas o propuestas bastante acertadas. Nosotros aún nos encontramos como sector industrial y empresarial haciendo algunos análisis sobre las propuestas concretas y el impacto que pudiera tener también, pero en principio y de manera muy general, temas como el crédito fiscal, temas como el del ICS, creemos que son propuestas que sí están sobre la mesa y que podrían considerarse y que deberían considerarse. En cuanto al tema de la informalidad en el país, evidentemente preocupa con un alto nivel de informalidad, y ahí es donde creemos también que es un buen momento de pensar en por qué no finalmente pasar el convenio 175 de la OIT, que es la propuesta de reglamento del trabajo a tiempo parcial. ¿Por qué no generar también políticas y propuestas para, más que ir por encima de la economía informal, por qué no incentivar para que la economía informal pase a ser formal? Finalmente la economía formal es la que mantiene a este país, la que paga impuestos y la que de alguna forma también está protegida con el seguro social, con prestaciones, etcétera. Entonces, por ahí deberíamos ir un poco pensando también. Esa es una gran oportunidad para poder generar incentivos para que la informalidad pase a la formalidad en un país donde, si no hay formalidad, va a haber más pobreza, y se va a ver más pobreza, más incentivos de emigrar en un momento tan crítico, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial. Entonces, en esa línea de ideas, si bien es cierto, hay un equipo todavía haciendo un análisis, pero hay ciertas medidas que creemos que son importantes, y hay otras propuestas que también vendrán desde el sector industrial para poder fortalecer esa propuesta que realmente tenga acciones de corto, de mediano y de largo plazo, porque no podemos pensar solo en largo plazo ni tampoco solo en el corto plazo. Creo que tiene que ser una propuesta integral. Licenciado, hay una propuesta en particular que dice liberar la importación de medicamentos y alimentos de primera necesidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque esto sí realmente entraría a competir con ciertos grupos, con las farmacéuticas, con las industrias alimenticias. Sin embargo, es una medida muy popular y muy bien recibida por la... Habría que ver un poco bajo qué condiciones. O sea, si partimos un poco cuál es la intención de las medidas que se están tomando ahorita, que son básicamente, por un lado, aislar a la población para que haya menos contagio, pero por otro lado, tener medidas de corto plazo que podamos ayudarnos a contrarrestar a través de las medicinas y a través de los alimentos, pues hay que entender la magnitud del problema, ver un poco el macro, pero habría que ver un poco la letra pequeña, cómo sería la operatividad, porque muchas de las cosas, y eso lo hemos visto en las medidas anunciadas del viernes pasado, que se dice el qué, pero a la hora del cómo es donde a veces existen algún tipo de situaciones que hay que ahondar un poco más. Dicho sea paso, eso lo vimos ayer, en el cómo implementarlo, la famosa autorización de las empresas y los transportes de las empresas. Entonces, el cómo es en el que creo que hay que profundizar, y nosotros siempre hemos estado en la mejor disposición de ser propositivos y de entender cuál es el objetivo para ver de qué forma el cómo es el que se lleva a cabo de una manera que realmente sea eficiente y efectiva para este momento y para el corto, el mediano y largo plazo. Licenciado, el presidente fue, incluso cuando lo mencionó, fue muy enfático
y solicitándolo al sector privado el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales. ¿Qué respuesta le da, en este caso el sector industrial, a esa apelación que hizo el presidente? Como sector industrial siempre somos y hemos sido, y reiteramos que somos respetuosos con lo que dicta la ley en el país. Lo que también estaríamos esperando es una posición oficial en términos a qué significa el cumplimiento laboral y salarial. Entendemos claramente qué es lo que dice el Código de Trabajo, pero evidentemente también, aquí creo que hay que hacer un balance entre las dos posiciones. Evidentemente entendemos que el colaborador pueda estar en su casa teletrabajando, por eso es que como Cámara de Industria ponemos esa herramienta, pero deberá seguir, y bajo el punto de vista del colaborador, querrá seguir evidentemente gozando de su salario, de sus prestaciones y todo, lo cual es legítima y absolutamente válido. Pero por otro lado, y sobre todo en la pequeña y mediana empresa, empresas que dependen de la producción para poder pagar esos sueldos, hay que encontrar ahí cabalmente ese balance del cómo, para que el remedio no va a ser peor que la enfermedad. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar ese balance y a través del diálogo tenemos que encontrar, bajo el marco de la ley, bajo lo que dice el Código de Trabajo, cómo se cumple con la ley, pero también, en alguna forma, también cómo, como bien decía el presidente, en todos lados tenemos que ceder de alguna forma para salir de este momento que totalmente es inesperado y es crítico, y que todos los guatemaltecos unidos tenemos que sacar adelante, como bien dijimos en la primera pieza que sacamos en Cámara de Industrias, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Juntos pero entendiendo que hay que tener cierta distancia social para no contaminarnos, pero unidos y juntos y tratando de encontrar balances en las distintas propuestas. O sea, pero reiterando que como sector industrial siempre hemos sido respetuosos de lo que dice la ley y seguiremos siendo respetuosos de lo que la ley dice. Pues nos estamos acercando al final, licenciado Cepeda. Quisiéramos que nos dé un mensaje para la nación, para las personas, sobre todo dentro del punto de que, lo mencioné en la entrevista anterior y lo quiero repetir ahora con usted, hay dos teorías, no son dos teorías, son dos temas. Aquí escogemos la salud o escogemos la economía, realmente a ese punto desgraciadamente estamos llegando. Hay medidas intermedias, desgraciadamente en países como Italia, como España, como Inglaterra se están yendo para atrás. Bueno, en dos países ya se cayeron, en la otra está a punto de caerse. La crisis económica va a venir de manera recesiva o de manera activa. ¿Cómo van a afrontar ustedes esto? Bueno, a ver, en la parte puntual ahorita de la crisis lo hemos reiterado y lo seguimos diciendo, y ese es nuestro mensaje para la población, tanto para el sector empresarial e industrial como para la población en general, tenemos que estar comunicados, tenemos que estar informados, no desinformados, no caer en el pánico, y desde el punto de vista empresarial a las empresas, a las industrias que están operando, que sigan operando con las medidas que se están proponiendo y sobre todo con una visión de país. A la población también tratar de ser un poquito más proactivos, que nos quejemos menos y seamos más parte de la solución. Sé que no es fácil, y menos en una situación como la que estamos, donde casi que estamos en modo de supervivencia, pero definitivamente yo creo que no es o blanco o negro, no es o lo económico o la salud. Creo que tiene que ser con la suficiente madurez y la suficiente empatía de ver por encima de los intereses personales o sectoriales el beneficio del país, porque podemos cuidar solo la salud y si se cae la economía pues no va a haber trabajo, entonces la gente se va a morir de hambre. Tampoco queremos que esa sea la solución. Tampoco es solo ver lo económico, porque entonces estamos dejando lo más importante que para nosotros es en este momento, que es la salud y la vida de los guatemaltecos. Tiene que ser un proceso de constante diálogo. Probablemente esto nos haga también abrirnos a generar mucha más confianza, la cual se había perdido ya durante los últimos años, y tenemos que ser tolerantes y sobre todo dejar de quejarnos, proponer un poco más y ver esto como un reto un reto más. Guatemala es un país que ha pasado por muchas crisis, y que en las crisis es cuando demostramos la solidaridad, la creatividad y la capacidad de salir adelante. Bueno, licenciado Cepeda, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Han quedado muchos temas todavía pendientes. Habrá a ver cómo se operativiza ese anuncio de diferir o eliminar el impuesto sobre solidaridad, cómo efectivamente van a cumplir con la devolución del crédito fiscal. No hablamos de política cambiaria, usted lo mencionó, es un tema que debería estar en nuestras preocupaciones. Hoy cierra por encima de 24 pesos por dólares, y el presidente dijo, le pide a la Junta Monetaria no cambiar su actual mecanismo
para evitar volatilidad en el tipo de cambio. En fin, son temas que tienen mucha repercusión, no solo sobre la industria, sino la economía, pero que en el resto de la semana y conforme las propuestas estén escritas y listas para discutir, lo estaremos haciendo aquí en Canal Antigua. Carmina, agradecemos mucho. Buenas noches, Mariano. Ha sido bien interesantes ambas entrevistas. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Los invitamos para que el resto de la semana estén con nosotros, incluyendo el próximo domingo totalmente en vivo. Buenas noches, buen descanso.